¿Cuántos tienen un amor que abrazar hoy? ¿Quién? Levante la mano, tranquilo, a ver, abrácelo, si lo tiene ahí cerca. ¿Quiénes no tienen un amor para abrazar? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen que abrazar al peluche? No, yo no creo eso. Todos tenemos un amor para abrazar hoy que se llama Jesucristo. ¿Qué tal si lo abrazamos? Ahí póngase cursi, porque hoy todos son cursis. Bueno, ¿qué tal si usted pone su mano derecha en su corazón y usted dice después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por traerme a este lugar. Estoy listo para recibir tu palabra. No dejaré que nada me distraiga. Me conecto contigo. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy quiero compartir un tema, ya que estamos hablando de las emociones. La tristeza siempre pierde, la alegría siempre gana. Y bueno, definitivamente creo que normalmente las mujeres somos un poco las que demostramos más nuestras emociones que los hombres. Dios nos hizo con una capacidad emocional increíble. Gritamos cuando nos emocionamos, ¡ah!, así. Algunas, ¿no? Algunas tienen un grito agudo, desesperante. Pero ya me di cuenta que los perritos también. ¿Sí vieron? ¿No han visto un video de un perrito que lo regañan? Y ese perrito, no, todo emocional ahí, todo triste, todo deprimido. ¿Cuántos ponen a veces esa cara? Cuando el líder lo empieza, hermano, ¿usted por qué no vino a la reunión? ¿Y usted en qué anda? ¿Usted por qué publicó eso en Facebook? ¿Y usted? Con esa carita. Pero Dios nos hizo completamente perfectos, aún con algunas emociones que parecieran que no fueran buenas. Pero Dios nos creó perfectos, seres con emociones, pero lo más importante es no dejarnos controlar por ellas, sino saber manejar nuestras emociones. Yo leía la vida de una mujer y me gustó una frase que quiero citársela a usted. Dice: aquello mismo de lo que tenemos miedo, ser quebrantados, es la puerta al corazón de nuestro Padre. A veces sentimos miedo a ser quebrantados. A veces sentimos miedo de llorar. Pero muchas veces a algunos les es más duro sentir que van a ser quebrantados porque han vivido quebrantamientos muy fuertes. Yo creo que en mi vida he tenido que vivir muchas veces toda clase de emociones. Hace 8 días, ¿cuál estaban hablando? ¿Cuál era? El enojo. ¿Cuántos aquí son iracundos? ¿Cuántos? ¿No vinieron a la reunión hace 8 días? ¿Cuántos ya superaron el temor? ¿Cuántos ya superamos el enojo? Muy bien. Pero son etapas en las que nosotros vamos a estar viviendo y muchas veces se van a despertar las emociones. Yo recuerdo que cuando quedé embarazada de mi hijo mayor, que tiene 15 años, me dio la lloradera. Yo no sé, ¿usted aquí cuántos ya son mamás o papás? Uy, hartos. ¿Ustedes no deberían estar como en la reunión familiar? No, mentiras. Y Daniel me decía: tráeme un café. Y yo, horrible, en serio. Yo me acuerdo de esa etapa y digo, qué horrible. Y son como momentos, aún hasta hormonalmente, en que las emociones como que se nos alborotan. ¿Cuántos han visto a su mamá que un momento está súper feliz y después le está tirando la chancleta, el plato, lo mira con una piedra que se lo come, que usted dice: pégueme porque con esa mirada ya, mejor dicho, me acabó? ¿Cuántos tienen una mamá así?
Todos hemos tenido una mamá así. ¿Sabe qué es lo más chistoso? Que todos, eso tiende a heredarse. Así que, pilas, hay que cortar eso. Pero me gusta mucho que cuando pasamos por esos quebrantamientos o por esos momentos que posiblemente pueden ser de tristeza, es porque estamos a la puerta del corazón de nuestro Padre. Y me gustaría que usted abriera su Biblia en Juan 14:8, donde dice que Felipe, en una conversación o en una de las predicaciones de nuestro Señor Jesús, primero cogió a Tomás y lo atendió, le dio su sermón y lo restauró. Pero aquí habla con Felipe y Felipe le dice, entonces Felipe dijo: Señor, déjanos ver al Padre, es todo lo que necesitamos. Cuando tú logras tener una experiencia con tu Padre Dios, es todo lo que el ser humano necesita. No necesita absolutamente nada más. Pero no es conocimiento. Yo anhelo que en esta tarde usted pase del conocimiento a la experiencia. Porque a veces nos sentamos acá, recibimos muy buenas palabras, sabemos lo que Jesús de pronto hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pero no pasamos a la experiencia. No llevamos nuestra vida a tener una experiencia con Dios. Y Felipe sabía que si él tenía una revelación de Dios como Padre, eso era suficiente. No había nada más que buscar. Entonces, yo entendí algo hablando con una amiga a la cual le pedí que me permitiera contar su testimonio. Y yo titulé esta parte que me gustó mucho: ¿cómo vivir ante un dolor inconfesado? Porque muchas veces cuando son jóvenes tendemos mucho a aparentar. No nos gusta que nos vean mal. Aún mucho más a veces cuando son líderes o aún cristianos que llevan mucho tiempo, pasan por momentos de dolor y no lo confiesan, no lo hablan. Y yo estuve un tiempo, yo le digo que esta mujer es mi amiga, porque ella empezó a contarme cosas de momentos de tristeza que ella estaba pasando, pero ella tenía unas crisis de cortarse. Ella en las noches o en cualquier momento en que estuviera sola, ella cogía un vidrio, ella cogía una cuchilla, mucho todo lo que tenía filo se le hacía agua a la boca. Es chistoso, sarcástico, pero ella decía eso. Yo veía eso y yo me cortaba. Pero lo que más me impactaba de lo que ella me decía, ¿por qué lo hacía? Porque yo sentía que cuando la sangre salía, el dolor salía, la tristeza salía. ¿Por qué? Porque ella batalló durante muchos años con un abuso sexual en su casa. Desde muy pequeña, el tocarla, en insinuarle cosas, y ella no podía confesar su dolor, no podía hablar. Y yo sé que hay casos de jóvenes que se han querido, que se han cortado, y son temas que a veces no se hablan, no se dicen, porque no saben cómo vivir con un dolor. Y ella me decía, era increíble. Yo me cortaba y yo veía cuando la sangre caía y yo sentía que mi dolor salía, porque ya no podía ni siquiera llorar. Ya ni siquiera podía atacarme a llorar con mi almohada en las noches. Eso era lo que satisfacía el dolor de mi alma. ¿Cómo vivir con un dolor? ¿Cómo vivir? ¿Cómo superar
un dolor que tú no has contado? ¿Cómo poder pasar de eso a sentir paz? Deme un momento que ok. Y es cuando tú vives momentos. Ella me decía frases que a mí se me vienen mucho a la mente. Ella decía frases como: cuando vives momentos donde nadie le puedes decir las cosas, donde no encuentras un lugar donde estar a salvo, seguro y protegido. Dice: en mí brotaba una tristeza. Ella decía: ¿quién no sonríe normalmente diciendo que está bien cuando no está bien? Cuando está ahogado de dolor, cuando te cuesta un respirar y tú sientes que el aire no te baja. Es que eso suele suceder físicamente. Yo lo experimenté. Yo experimenté momentos donde sentía que el aire no me bajaba a los pulmones. Momentos de dificultad. Momentos de que usted viene ese momento ahí tan fuerte a causa de las batallas que tienes que dar. Batallas familiares. Yo creo que las mayores tristezas empiezan en la familia. Claro, es que usted lo cortan desde que nace, le cortan el cordón umbilical y lo sacan a un mundo de quebrantamiento. Te sacan a familias de abuso, te sacan a familias donde las palabras son muy fuertes, te sacan a familias donde ni siquiera hay familia porque no sabes ni quién es tu papá. Batallas, tienes batallas familiares, tienes batallas de golpes, de depresión. Hoy hablaba con otra mujer que, no sé, yo me mandé a arreglar las uñas y me encanta hablar con las manicuristas. Y ella me contaba su testimonio y decía: mira, yo tenía un esposo tan opresor, con sus 4 hijos, la golpeó tanto un día, le tocó coger sus hijos, irse a un refugio que da el gobierno. Dice: yo me quería matar, 2 veces planeé cómo suicidarme y matar mis hijos. Batallas familiares. Batallas que empiezas a vivir en tu colegio, que empiezas a vivir en tu universidad. Y yo sé que hay batallas que no las has hablado y te persiguen y te traen imágenes y no te dejan vivir una vida en paz. Y aunque tú no, chévere, que hubo parce, y el chiste y la risa y jajaja, y mira el youtuber que sale acá, para distraer tu cabeza, para distraer lo que vives en tu casa. Planeas estar todo el tiempo fuera de tu casa porque no quieres estar ahí. Batallas sentimentales. Pero mira, definitivamente la gente que ha tenido batallas muy fuertes en su casa, donde no ha habido amor, donde no han encontrado una aceptación como son, donde no han recibido el perdón de sus fallas, son un fracaso sentimentalmente. Porque lo que tú quieres recibir o lo que tú querías recibir de tus padres, de tu mamá, de tu familia, tú piensas que un tipo te lo puede dar, tú piensas que una mujer te lo puede brindar, y empiezan los mayores fracasos sentimentales porque hay tanta inseguridad dentro de ti que usted, cualquier que le pica el ojo, le bota chocolatina y una flor ahí medio seca, usted, ¡ay, divino! No, él como él no hay otro. ¿Por qué? Porque tu papá nunca te dio un beso, porque tu papá nunca te abrazó, porque tu papá nunca estuvo ahí. Las mayores fracasos sentimentales muchas veces es por los vacíos que han habido en la casa. Pero claro que sí, también hay batallas sentimentales donde te sientes humillado, donde te has sentido rechazado, donde jugaron con tus sentimientos y empiezan a generar esas batallas, emociones, empiezan a despertar cosas. Pareciera que el corazón doliera. Pareciera que el corazón doliera. De pronto también hay batallas económicas que atacan tanto la autoestima de los jóvenes. Yo creo que una de las batallas que yo veía mucho en mi casa era ver llorar a mi mamá por la situación económica.
Eso a mí me parecía tenaz a mi edad. Yo decía, yo quiero trabajar, yo quiero, no sé, mirar cómo aporto. Cuando llegaban a cobrarnos la renta y no teníamos, vaya y dígale que no hemos llegado. ¿A quién le tocaba? ¿A uno, sí o no? Esas batallas económicas que usted dice necesito, bueno, en ese tiempo no era suba el trabajo Google Drive ni nada de esa vaina, eso no existía cuando yo estudiaba, imagínese, que usted no tenía las hojas rayadas, las hojas de cuadros para dibujo. Usted ni me entenderá más de una de las cosas que le estoy hablando. Usted no sabe que era de piedra, me vio allá con taparrabos y dándole a la piedra de pronto. Pero yo no tenía para esas hojas que de pronto valían, no voy a decir cuánto, si no dicen esta está más vieja. No tenía. Y se creaban batallas en mí. Yo recuerdo que aún cuando me iba a casar, un día antes no tenía para sacar mi vestido de novia. Yo había mandado a hacer el vestido de mis sueños en fe. Di 200,000 y no tenía ni un peso más. Un día antes de casarme yo no tenía para sacar mi vestido. Y yo empecé, Señor, mi papá no tiene plata, pero tú sí, tú eres el padre más rico. Y créame que yo no sé de dónde apareció esa persona y me dijo, mire, tome, saque su vestido. Y esas batallas, muchas veces cuando tú no las hablas, que se convierten en dolores que no confiesas, te agobian, te llenas de depresión, te llenas de inseguridad, te alejas de Dios, te enojas con Dios, te enojas con la gente. Y de la tristeza pasas a ser el más amargado de la vida, no teniendo ni siquiera 20 años. Esta joven dijo otra frase: nadie podía decirme cómo ahuyentar la oscuridad, el miedo y el dolor. Nadie podía decirme cómo alejar el infierno de mí. Me decía nadie. Nadie podía decirme. La psicóloga del colegio me decía no lo hagas más, se sentaba a hablar conmigo, me escuchaba y listo, terminó su trabajo, por eso le pagan. En la casa ni modo, no lo podía hablar. Y cuando mi mamá se supo, empezó a llorar y se le volvió un problema para ella. Ahora me sentía aún más mal porque mi mamá estaba mal por mí. Nadie podía decirme, mis amigos, no, ¿qué les voy a decir eso? Decir que soy la loca deprimida del colegio, de la universidad. Pero yo quiero decirte, y hoy vengo a decirte, que hay alguien que sí te puede sacar de la tristeza. De pronto has vivido batallas que te han llenado de tristeza. Y sí, lo entiendo, sé que duele. Yo he vivido la tristeza. Yo he tenido y tuve un tiempo donde duré 3 días que no me quería levantar de la cama. Quería dormir. Porque cuando tú duermes, se te olvida qué está pasando. Cuando tú duermes y te levantas y tienes que volver a enfrentar la situación, como que tú dices, no, yo prefiero seguir durmiendo. Yo sé qué es eso. Yo sé cuando palpita el corazón. Yo sé cuando te tragas las cosas y hola, bien, no, todo bien, súper. Pero también puedo decirte que si hay alguien que se rompió por ti y se llama Jesús. Él se rompió por nosotros. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Más fuerte si se lo estás dando a Jesús, bien fuerte. Jesús se rompió por nosotros. Dice Isaías 1 que desde la planta de sus pies hasta su cabeza no había nada sano, solo llaga podrida sin sanar. Él se rompió por nosotros. Él murió, se rompió su corazón. Y aún en esas palabras, estando en la cruz del Calvario, con sus labios secos, posiblemente rotos, deshidratado, roto, cortado por todos lados, porque el látigo lo cortaba por todos lados, golpeado, masacrado, humillado, escupido, bofeteado, abusado porque le quitaron la ropa cuando estaba en la cruz del Calvario. Él levantó
un clamor donde dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Oh, para mí fue sanidad cuando Jesús dijo eso. ¿Cómo así? Jesús se sintió abandonado, como yo me he sentido abandonada. Jesús se sintió abandonado, como diciéndole: Dios, ¿dónde estabas cuando se murió mi papá? ¿Dónde estabas cuando me declararon esta enfermedad? ¿Dónde estabas cuando me abusaron y yo gritaba y lloraba y nadie me podía rescatar? ¿Dónde estabas cuando aguantábamos hambre? Alguien sí puede decirnos: mira, ¿sabes qué? Yo sé lo que tú viviste, yo me rompí por ti. Rompieron mi corazón, rompieron mi cuerpo, rompieron todo dentro de mí porque te entiendo. Él sabía que tú y yo íbamos a pasar por muchas veces de tristeza. Él sabía que tú y yo muchas veces íbamos a pasar por momentos de depresión. Él sabía muchas veces que tú y yo no íbamos a saber qué hacer. Podríamos acudir a las drogas, ok, se nos pasó por un momento. Podíamos acudir al trago, claro, nos reímos y nos gozamos y hasta chillamos sin vergüenza, nos caen los mocos de borrachos y lloramos. Pero usted dice: eso fue el trago. Pero cuando tú encuentras a Jesús, cuando tú lo encuentras a Él, como dijo Felipe, lo es todo. No hay nada más. No es todo. Por eso Jesús le dice en el versículo 9, le contesta a Felipe: Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre, porque dicen: déjanos ver al Padre. ¿Tú quieres ver un Padre? ¿Tú quieres sanar y ser completo? Jesús te dice: mírame a mí y ves al Padre. En hebreo significa: hijo, la casa continúa. Cuando tú ves a Jesús y lo puedes ver lo que Él hizo por ti, y puedes ver que Él se rompió por ti, por tus emociones, tú puedes ver al Padre. Y recuerda que cuando vemos al Padre no necesitamos nada más, es todo lo que necesitamos. Diga: si yo veo al Padre, es todo lo que necesito. Y ahí está la solución a lo que tú no has podido hablar, al dolor, a la tristeza que tú llevas. Cuando ves a Jesús, Él lo sana todo, porque Él se revela con una paternidad y no consiste en decir: porque no tuve papá, porque mi papá fue así. Es todo lo contrario. Yo recuerdo que yo fui una huérfana espiritual no hace mucho. Siempre llevo casi 20 años en la iglesia, y yo me di cuenta que llegó un momento donde empecé a comportarme como una huérfana. Yo hablaba de paternidad, yo siempre dije: Dios es mi padre, yo lo amo, Él me dio todo. Pero empecé a reclamar cosas como una huérfana. En mi relación matrimonial me entró como: Dani, y yo quiero que tú a toda hora me digas que me amas, y quiero a toda hora que me abraces. Me dio la cursilería y nunca he sido tan cursi, la verdad. Y yo decía: ¿por qué está esa necesidad de que alguien me demuestre amor? Y no le digo que ni que estaba mal con mi esposo, ni que teníamos una relación. No, nosotros nos amamos, 16 años de casados, somos re amigos, nos entendemos. Claro que nos enojamos, claro que a veces sí, pero no pasa de ahí. Re bien, re bien. Pero me di cuenta que yo tenía una orfandad en mi corazón.
No, es que nada que levanto, nada que tengo novio, ya a los 29. Es que yo quiero que me digan que me aman, que me cojan la mano. Huérfana. No, pero es que estos hermanos no estar tan solo, ya piensan que uno es como el otro equipo, porque mire, nada, huérfano. Huérfano. Porque hay tres cualidades de la paternidad. La paternidad establecida por Dios tiene tres cosas, y te voy a hablar paternidad versus orfandad. Dice el versículo 11, créame, digamos, el Señor Jesús les estaba diciendo a los discípulos: tengan esa revelación de la paternidad. Créame que cuando le digo que me ven a mí, ven al Padre, que el Padre y yo somos uno. Y si no, al menos crean en lo que yo he hecho. El Señor Jesús les estaba hablando a sus discípulos: mire, usted necesita tener la revelación de la paternidad. No se vuelva un huérfano. Y cuando Él les estaba hablando esto, era porque Él ya había partido. Él sabía lo que estaban viviendo los discípulos del Señor Jesús. Estaba dando los sermones de que Él iba a partir, que Él ya no iba a estar más con ellos. Los estaba preparando para decirles: ustedes no van a necesitar solamente, sino de mi Padre. Y hay tres cualidades. Primero, la paternidad, seguridad. Seguridad, y es una paternidad espiritual. Desde el Génesis, Adán sabía la paternidad que tenía, porque él estaba en Génesis y no está diciendo: uy, no, qué tal que venga el lobo y me coma, uy, no, y el oso me va a tragar. No, él no sentía temor. Desde la creación, Dios le dio un sentimiento de paternidad al ser humano. Y todo lo contrario a la seguridad es el temor. Por eso dice el versículo 12: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo. Cuando tú confías en Dios, cuando tú confías en Dios, es porque sabes que Él es un Padre que protege. Él va a protegerte. Él no va a permitir que tú fracases más. Él no va a permitir que te vuelvan a hacer daño. Cuando tú tienes la revelación de la paternidad, es la revelación de ese Salmo 91: con sus alas te cubrirán, te protegerá, te meterá en el hueco de su mano, dice Isaías. Nada te tocará. Usted podrá llegar, mire, yo llegaba a las 12 de la noche, vivía en San Mateo, en el último rincón de mi casa seguía un potrero donde decían que habían violado yo no sé a cuántas niñas. Nunca me pasó nada cuando llegaba de la iglesia, porque tenía un Padre protector, un Padre que me protegía. Pero cuando tú no tienes esa paternidad, hay orfandad y hay temor. Hay una cualidad de la orfandad y es el temor. Te sientes inseguro: me va a volver a pasar, voy a fracasar sentimentalmente otra vez, yo con ningún tipo me meto más porque me va a ir mal. Temor. La siguiente, hay propósito. El Padre da propósito. Dios le dio propósito a Adán. Le dijo que se multiplicaría. Ve, multiplícate, crece. Le dio destino. Por eso dice también el versículo, la otra parte del versículo 12: y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas mayores de las que yo he hecho. A ver, digamos, esta frase es muy fuerte. Le está diciendo: tranquilo, usted no va a ser un simple estudiante, usted no va a ser un simple abogado, usted no va a ser un simple presidente de esta nación, usted no va a ser un simple cirujano de corazón, sino que usted, si reconoce a Dios como su Padre y tiene la experiencia de su Padre, del Padre, quiero decirle que vamos a hacer cosas mayores de las que Jesús hizo. No, gracias, hermano, me salvó la charla ahí con ese amén bien fuerte. Por favor, ¿significa que su destino y mi destino es resucitar muertos? ¿Significa que su destino y mi destino, si yo sé que Él es mi Padre, sanaremos enfermos? Amén. Pero cuando somos huérfanos, no sabemos ni para qué nacimos.
No, yo creo que, ¿será que estudio esto o estudio esto? ¿Será que trabajo de noche, trabajo el domingo? ¿Será que me meto de vendedor todo el día el sábado que no puedo ir a la iglesia? ¿Será que no saben qué hacer? Porque no saben que tienen un Dios proveedor, que tiene un Dios que da destino. Y lo último, dice que cuando hay la paternidad da provisión. Da provisión. Dice, y yo haré todo lo que ustedes me pidan. Usted no tiene que estar diciéndole, venga hermano, présteme ahí para uy no, venga, présteme ahí para el perro de aquí en la esquina, uy venga, présteme para esto, uy no, venga, yo me voy a meter en trabajo de domingo a domingo así no me tenga tiempo, porque es que yo no voy a pasar más necesidad económica. No, cuando usted sabe que tiene un padre, usted le pide y él le da, sin tenerse que hacer, mejor dicho, negocios incorrectos, sin tener que volverse un ladrón de celulares, sin tener que ser el ladrón del barrio. No, usted no necesita el papá de la pandilla, usted no necesita el papá del narcotráfico, usted no necesita el papá de la prostitución, usted no necesita el papá de los negocios. Claro que Dios a usted le va a abrir puertas, pero usted no necesita hacer nada incorrecto, porque cuando tú ves a Jesús y tú ves al Padre, Él es tu proveedor. Tú le pides y Él te da. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor? Yo quiero hoy invitar a alguien, se llama Andrés. Hola Andrés, ¿dónde estás? Que no te veo. Andrés, Andrés, dame un aplauso a Andrés para que se motive. Hola Andrés. Hola, Dame un pastora. aplauso Andrés. ¿Sigues soltero? Soltero todavía, pastora. Bueno hermano, a ver si hoy se le hace el milagro. Amén. Oren por mí, por favor. Andrés, bueno, yo tuve una conversación con Andrés después de una reunión de jóvenes y a mí me impactó mucho el proceso que Dios hizo con él. Andrés, cuéntanos un poquitico, ¿cuáles fueron esas batallas que tú tuviste? Pastora, mientras que tú estabas hablando me sentía tan identificado. A veces los cristianos tenemos batallas dentro de nosotros que no tenemos ni idea. El autor de los Hebreos decía que tenemos raíces de amargura dentro de nosotros. Las raíces están por debajo, nunca las vemos, están cubiertas. Y cuando llega un momento difícil y las sacude, llegan a salir. Mi papá me abandonó cuando yo tenía 3 años de edad. Recuerdo claramente el día que él se fue. Yo crecí normal. Yo digamos que es muy normal ahora ver muchísimas familias en las cuales el padre se va. Y yo veía que mis amigos también tenían pues, padres ausentes. Yo dije, bueno, eso es completamente normal. Creo que el dolor se da cuenta y creo que los hombres que están acá me van a entender y también muchísimas mujeres en el proceso de crecimiento. Cuando estás de pronto en la adolescencia, cuando te gusta alguien y no sabes cómo hablarle. En los hombres, en mi caso, cuando te sale barba y no tienes ni idea cómo rasurarte, ni modo de decirle a la mamá, mamá, ayúdame a rasurarme, eso ya como mal. Y creo que en esos momentos ahí uno sentía la ausencia del padre. Pero yo decía, yo estoy bien, no tengo ningún problema. Yo creo que salí adelante, lo logré, estoy estudiando y creo que estoy bien. Cuando yo llegué a la iglesia, yo decía, como decía la pastora, me identificaba al resto. No, pero yo sé que Dios es mi padre, yo tengo todo en Él es mi papá. Yo oraba religiosamente, le decía, papito, te amo, si eres lo mejor. Pero creo que no había tenido la revelación de lo que realmente era la paternidad. La relación con mi papá era bien distante. Mi papá tenía otra familia. Nos hablábamos una vez cada 4 meses, 5 meses, no sé, los cumpleaños. Eso sí, él me llamaba cada cumpleaños, me decía mal la fecha de mi nacimiento, me decía mal mi edad. Dice, ay, cumpliste 18. Yo no, papá, 24. También te amo. Sí, siempre era generalmente así. Pero era una relación distante. Y yo decía, no, yo soy cristiano, yo fui al encuentro, yo perdoné a mi papá, no hay ningún problema. Creo que estamos bien. Pero este año pasó algo bien especial, pastora. En marzo, mi papá le detectaron leucemia y me dolió hartísimo. A pesar de que estábamos súper distanciados, sentí un dolor re fuerte. Y algo que el Señor me habló ese día es que la paternidad nunca se rompe. Esa relación de padre e hijo nunca se rompe. Así tu relación de hijo como padre jamás se va a romper, no importa lo que hagas. Mi relación con mi padre nunca se había roto. Y en ese tiempo, como buen cristiano, comencé a cuidar de mi papá. Y empecé a ir al hospital, hospitalizaron, bueno, fue súper fuerte. Los que de pronto tienen que pasar por momentos así me entienden. Tener un papá o una mamá en un hospital es una cosa que no se le desea a nadie.
Yo salía del trabajo y me iba para allá, en los almuerzos iba para allá, comía en el carro, comía en el bus. Era una situación bien difícil. Y ver a tu papá cada día que iba decreciendo en su salud, cada día se iba poniendo peor, eso te iba doliendo. Pero, y voy a ser muy honesto con esto, yo lo hacía porque era cristiana. Yo no lo hacía porque lo amara. Yo un día recuerdo que le dije a la pastora, le dije, pastora, la verdad, yo estoy haciendo esto porque me toca, pero yo estoy cuidando a un extraño. Él no es mi papá. Mi papá se fue cuando yo tenía 3 años de edad. Sencillamente yo estoy cuidando a un enfermo, porque Jesús dijo que cuidáramos a los enfermos. Yo lo estoy haciendo así. Y la pastora, que es bien tierna, me dijo algo así de frente de una. Y recuerdo claramente, yo estaba trabajando aquí en la iglesia ese día. Bajé aquí a protocolo de pastores, estaba la pastora y le dije, pastora, ayúdame, ora por mí. Yo siento que es una carga cuidar a mi papá. Y la pastora me dice, ¿tú estás cuidando a tu papá porque tú eres cristiano? Y yo, sí, pastora, claro, eso es lo que dice la palabra, yo todo espiritual, ¿no? Él me dice, entonces tú tienes un problema, porque entonces tú no has recibido la paternidad de Dios. El problema no está en tu papá, el problema está en ti, que todavía tienes rencor hacia tu papá. Perdónalo y haz esto porque eres su hijo, no porque eres un cristiano. Amén. Yo recuerdo que un Andrés siempre lo ve contento, pero esa vez lo vi quebrantado. Y yo le dije, ahora él me decía, y yo me ponía en lugar de él y decía, wow, es duro, porque el papá lo miraba y le decía, ¿cómo te decía? No se acordaba de mi nombre. No se acordaba del nombre de él. Y entonces él decía, es que ni siquiera se acuerda de mi nombre. Y yo le dije, hasta que tú no soluciones tu problema de paternidad, como dice la palabra, puedes hacer lo que sea religiosamente, pero no va a pasar. ¿Y qué pasó? ¿Fuiste a orar? ¿Qué hiciste? No, pues después de esa administración me quebranté peor. Pues oramos mucho, realmente Sí. oramos mucho. No, sí, la pastora me ungió, eso es verdad. Y fue así un tiempo impresionante. Me fui a orar y me determiné a perdonar a mi papá de corazón. ¿Y qué creo- le dijiste? ¿Lo dijiste? ¿Lo desataste? Sí, me fui al hospital 2 días después. Mi papá le dio un derrame cerebral. Cuando tienes leucemia, generalmente puedes morir, bueno, la persona que tiene leucemia puede morir por derrames en cualquier parte del cuerpo. Y a él le dieron 2 derrames en el cerebro y estaba perdiendo la memoria. Pero increíblemente se acordaba de mí, aunque no se acordaba de mi nombre, se acordaba de mí. Y ese día yo le pregunté al Señor, Señor, ¿pero qué hago? El Señor me dijo, el doctor me había dicho que era muy raro que no hubiese perdido toda su memoria. Y el Señor me habló y me dijo, Él no ha perdido la memoria porque te estoy dando la oportunidad de que arregles las cosas con tu papá. Fui a mi papá y le dije, así en la noche, ¿no? Ya a punto de irme yo, papá, ¿y cómo vas? Bien, mi hijo. Y yo, ¿y el partido, no? Sí, tremendo. Yo, no, papá, ¿y tienes algo que decir? Algo que de pronto, no sé, algo que te arrepientes de tu vida. No. Yo, no, bueno, súper. Y yo, no, pues papá, sí, es una situación horrible, yo no sé si ustedes la han vivido. Y yo dije, pero si no lo hago acá, hasta aquí llego. Y le dije, papá, tengo algo que decirte. Sí, claro, dime, perdóname. ¿Cómo que te perdone? Y yo, sí, papá, perdóname porque yo no he sido un buen hijo. Durante muchos años estuve alejado de ti. Y yo debía haber estado cercano a ti, debía haber estado cuidándote y esperé hasta los últimos momentos para estar pendiente de ti. Perdóname. Y yo también te perdono por haberme dejado en mi casa, por haberme dejado solo, por haberme dejado sin protección. Y te perdono. Y quiero que a partir de ahora pasemos la página y comencemos una nueva historia, padre e hijo. Mi papá me dijo, no, de una, listo, súper, comencemos. No, yo pensé que iba a ser el quebrantamiento así, hijo, vuelve a mis brazos. No, la verdad. Pero para mí fue una sanidad impresionante. 2 días después, 3 días después, mi papá le hacen una cirugía en su cerebro, entra en cuidados intensivos, lo alcanzo a ver, creo que fue una situación terrible haber estado en cuidados intensivos con él. Yo le contaba a la pastora, ella también vivió una situación bien especial, ella fue la que el Señor utilizó para levantarme en ese momento. Y creo que ese momento no se le desea a nadie, lo vi ya súper mal. 2 días después lo pasaron a cuidados intermedios, estuve con él, pero ya no era como una carga. Yo me acuerdo que el último día yo le daba comida, estaba pendiente de él, quería ir al baño, veíamos fútbol juntos, yo lo amé, era mi papá, había recuperado mi paternidad de nuevo, había tenido esa revelación. Y esa noche y en la mañana siguiente hice una oración que no esperé hacer, creo que el Señor me ayudó a hacerla. Yo dije, Señor, la prueba que iba a durar años o meses, te pido que dure semanas o días. Hice esa oración en la mañana, 2 horas después me llaman y me dicen, tu papá acaba de fallecer.
Y bueno, yo estaba aquí trabajando, fue súper fuerte. Pero Lo que sucede es que si él no hubiera cerrado ese ciclo en su vida, la culpa lo hubiera acabado. La culpa hubiese atacado a Andrés, pero doy gracias a Dios porque Él es nuestro Padre y Él nos da la fuerza de superar todas nuestras batallas. Amén. Y me gustaría saber, dice la palabra, gracias Andrés, gracias, de verdad que edifican los testimonios cuando gente ha pasado por nosotros. Dice el Salmo 30:11, tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Yo te quiero asegurar que la tristeza, cuando la entregas, cuando ves a Jesús, todo cambia. Todo cambia. Yo he publicado algo que me gustaba mucho, dice que la vergüenza es una abusiva. La vergüenza es abusiva, pero la gracia que tenemos a través de la sangre de Jesús es un escudo. Y quiero decirte, si tú estás en esta iglesia, si tú viniste a la casa de Dios en el día de hoy, estás a salvo. Dios vino a protegerte. Dios vino a decirte, te traje aquí porque quiero sanar, quiero llevarme la tristeza. Mírame a mí y verás al Padre. ¿Cuántos quieren ver al Padre? ¿Qué tal si nos ponemos en pie en esta hora? Usted ya no va a tener que vivir con un dolor inconfesado. Tú ya no vas a tener que vivir con eso, porque hoy lo vas a confesar. Y cuando lo confiesas, hay liberación. Aún el Señor Jesús en la cruz del Calvario dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tranquilo, todo bien, desahóguese hoy. Para eso usted vino acá. No más sonrisas de todo bien, y después es usted todo agobiado, todo depresivo, con pensamientos de quitarse la vida, con circunstancias en que lo llevan a ser demasiado agresivo. Que tú puedas cerrar tus ojos en esta tarde y que tú le puedas decir, Jesús, yo quiero verte. Jesús dijo, si me ven a mí, ven al Padre. Dile allí con tus ojos cerrados. Si tú vienes hoy por primera vez, hoy cierra tus ojos. Ya no vas a sentir más temor cuando cierras tus ojos. Ya esas imágenes que te atormentaban, que te llenaban de depresión, ya no van a seguir tocando. Ya ese sentimiento de que no, ese momento de que sientes que no puedes respirar, eso que tú dices, yo prefiero irme a la iglesia, irme y estarme muy lejos, ojalá se demore mucho la reunión para no llegar a mi casa. Hoy es tarde de confesar. Hoy es tarde de confesar.